Vamos a hacer un pequeño recordatorio, pequeño repaso, para que se acuerden más o menos cómo habíamos estado, qué es lo que habíamos visto. Habíamos ya visto los versículos 1 al 5, que hablan de el sentir de Pablo por los judíos, y dice en el versículo 1: verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y hasta ahí habíamos llegado ahorita en nuestro estudio de Romanos, viéndolo pues con calma. Y quiero que se acuerden de la gran importancia que tiene Romanos 9 aquí. Pablo ha venido desarrollando una serie de cosas hasta el capítulo 8, y especialmente promesas para nosotros como cristianos, en donde inclusive el versículo 28, que es uno de los más gloriosos versículos de toda la Biblia, hace rato estábamos hablando un poco sobre este versículo. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, y obviamente la manera en que termina el capítulo 8, que es: no hay nada que nos puede separar del amor de Dios, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? ¿Son promesas difíciles de creer? ¿Ustedes creen cuando han leído el capítulo 8? Pues yo creo que sí, ¿no? Especialmente cuando las cosas no van muy bien. ¿Todas las cosas ayudan a bien de veras, Dios? ¿Todas las cosas? A mí me cuesta trabajo creerlo. No es fácil aceptar que todas las cosas ayudan a bien. No es fácil entender que no hay nada que nos puede separar del amor de Dios. No es fácil de entenderlo, no es fácil de creerlo. Entonces, sí es difícil creer estas cosas. Y Pablo lo sabe. Y por eso escribe el capítulo 9, porque sabe que a la luz de la manera como se desarrolla la historia, no nada más de nuestras vidas, sino la historia de la humanidad, parece como que estas promesas no son muy confiables. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que parece que no son muy confiables? De eso se trata el capítulo 9, ¿eh? Porque Israel, que supuestamente es el pueblo escogido de Dios, ¿qué? No cree en Jesús. La mayoría de ellos están perdidos. Entonces, si Dios dijo: ustedes son mi pueblo, ustedes son aquellos a través de los cuales van a venir las promesas y los que van a recibir todas estas bendiciones que he prometido desde Génesis 12 a Abraham, ustedes son esta gente, y de repente volteamos y decimos: pero esa gente en su mayoría no está recibiendo las promesas. Entonces, ¿qué pasa? Me vuelvo a regresar, empiezo a leer Romanos 8 y digo: ¿cuál es el problema? ¿Sienten la tensión? Y Dios me promete cosas. O sea, Dios le prometió a Israel: ustedes son mi pueblo, ustedes son los receptores de las promesas, de las bendiciones, y al final del día pues no las están recibiendo.
Entonces yo cuando veo estas promesas, para mí, ¿cómo sé que Dios sí las va a cumplir en mi vida? ¿No? O sea, ¿cómo sé que todas las cosas realmente van a ayudar para bien en mi vida? ¿Cómo sé que nada va a separar a mí del amor de Dios? Sí, Israel está perdido y Dios les prometió a ellos salvación. ¿Entienden? Miren, se los digo otra vez porque ya lo habíamos visto, pero se los vuelvo a repetir porque ese es el tema de Romanos 9. Eso es lo que está en la mente de Pablo. Y lo sabemos no por los primeros 5 versículos que ya estudiamos, sino por el versículo 6, que es el versículo que vamos a estar estudiando hoy, y toda esta sección desde el 6 hasta el 13. Porque vean lo que dice, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Entienden? Pablo aquí está defendiendo a Dios en esta sección. ¿Parece que Dios falló? Sí parece que Dios falló. Así parece. Entonces lo que va a estar haciendo Pablo aquí es tratar de explicarnos por qué es que no ha fallado la palabra de Dios. ¿Por qué es que sí podemos confiar en las promesas de Romanos 8 como cristianos? Entonces, es muy importante este capítulo para nosotros. Porque sería muy fácil para ver este capítulo 9 y decir, eso está hablando de Israel, de los judíos, ¿no? Y ¿qué tiene que ver con nosotros eso, no? Que se preocupen los judíos de leerlo. Tiene mucho que ver con nosotros, porque si Pablo no logra dar un argumento suficientemente bueno sobre por qué la palabra de Dios no ha fallado, entonces tú no tienes mucha razón para creerle en todo lo que dijo en el capítulo 8. ¿Entienden? O sea, tu seguridad de lo que Dios te promete a ti depende de que Dios realmente cumpla con lo que dice. Y en especial, específicamente aquí, a los judíos. Que Dios cumpla lo que les prometió a los judíos como nación. ¿O qué es lo que les prometió? Bueno, eso es el tema, ¿ok? Ya nos brincamos ahorita aquí, versículos 1 al 5, porque ya hemos tenido 2 mensajes sobre esos versículos. No tenemos que regresarnos, pero el día de hoy nada más les estoy dando un pequeño resumen de dónde estamos, qué es lo que está en la mente de Pablo. ¿Se prepararon para escuchar la palabra de Dios? Bueno, espero que sí, porque no es fácil. Y entre más nos metamos en Romanos 9, va a ser más difícil todo lo que vamos a ver, pero creo que es muy interesante y es muy importante lo que viene aquí. Entonces vamos a ver este punto de por qué es que la palabra de Dios no ha fallado. ¿Qué es lo que tiene en mente Pablo? ¿Cuáles son los argumentos que él da sobre las promesas de Dios dadas a los judíos? ¿Por qué es que no ha fallado la palabra de Dios? Ahora, eso es el versículo 6, ¿no? Empieza con esta declaración. No que la palabra de Dios haya fallado. Ahora nos va a dar 3 argumentos Pablo. Va a desarrollar 3 ideas aquí en estos versículos de por qué es que la palabra de Dios no haya fallado. Ahora, yo creo que es el mismo argumento, nada más que lo va poniendo de diferentes maneras. O sea, va a ir tratando de... Pablo es muy paciente, explica cosas muy profundas y cuando explica cosas muy profundas, por lo regular, lo trata de hacer de varias maneras para asegurarse de que entendamos. Entonces Dios aquí le dio mucha sabiduría, mucha dirección a Pablo para saber cómo desarrollar este argumento de la manera más clara posible. Ahí les va,
Dice, primeramente, porque ¿qué? Ese es su primer argumento que está desarrollando. Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Ok? No todos los que descienden de Israel son israelitas. Segundo argumento, versículo 7, que creo que nuevamente es lo mismo, pero lo está tratando de explicar un poquito diferente. Dice, ni son todos, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos, ¿no? Sino en Isaac será llamada descendencia. Luego el versículo 8, esto es, nuevamente, sigue tratando de decir Pablo, miren, sé que todavía suena medio raro lo que les estoy diciendo. Entonces dice, en otras palabras, no son hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. ¿Sí lo vieron? Ahora, estas tres ideas son las que Pablo está tratando de dar como la primera razón por la cual la palabra de Dios no ha fallado. Es importante que vean una cosa aquí. Muchos teólogos, muchos comentaristas de Romanos 9 consideran que Romanos 9 esencialmente tiene que ver con la elección de un pueblo, Israel, y cuando hablamos de elección soberana, estamos realmente hablando de la elección de un país o una nación, no tanto de individuos, de personas en lo individual. Sin embargo, creo que las razones que va a empezar a dar Pablo, por la cual la palabra de Dios no ha fallado, muestran que también tiene en mente el punto de personas individuales, la elección de Dios de personas individuales. ¿Por qué? Porque Pablo, precisamente su argumento es, Israel, físicamente hablando, o sea, en sangre, no es realmente Israel. ¿Lo ven ahí? Eso es lo que está diciendo. ¿Quién es Israel? O sea, no los que se dicen ser judíos. Ellos no son realmente los israelitas. ¿Quiénes son? Bueno, vamos a ir viendo eso. Y eso es parte de la lección de Romanos 9. Pero ese es el punto. Que aquí está el punto de la salvación individual de cada persona, que es lo que está tratando Pablo aquí. Eso es lo que define a los judíos, los que sean salvos como judíos. Eso es lo que define a un judío. Lo que recibe las promesas es aquel que es salvo a través del Mesías que fue enviado a los judíos. Por lo tanto, hay un aspecto mucho más profundo que simplemente qué pueblo acepta o rechaza a Dios como nación. Entonces, Pablo no le preocupa tanto este punto. Dice, sí, me duele ver que los judíos estén rechazando a Cristo. Ese es el argumento de los primeros versículos de Romanos 9. Pero ahora dice, pero hay algo más importante aquí, que es, no la sangre por la cual tú naciste, tu herencia, digamos, de lo que haya venido de tus tatarabuelos y abuelos y padres, sino algo muy, muy especial, algo espiritual. Ahorita lo van a ver con más detalle en los siguientes versículos. Entonces, ¿entienden? No por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ahorita vamos a ver ese punto. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Bueno, ahora, ¿de qué está hablando Pablo? Todavía probablemente están pensando, ¿qué? ¿No? Todavía a lo mejor están diciendo, pues no me queda muy claro este argumento. Entonces vamos a analizarlo. Yo ya les di un poquito de resumen de qué se trata este argumento, especialmente en relación a lo que significa ser escogido por Dios, lo que significa la elección de Dios. Es una elección individual, es una elección de cada persona en la cual va a recibir las promesas dadas por Dios para salvación. Ahora, está usando el ejemplo de Israel como nación
rechazando a su Mesías como ejemplo de esto. Pero se va a ir a este punto. Vean lo que dice el versículo 9. Aquí en el versículo 9 comienza el primer ejemplo. Ahora, piénsenlo bien, o sea, les estoy diciendo esto, piénsenlo conmigo, traten de razonarlo porque no es fácil, pero es importante. Porque esto tiene que ver con nuestra doctrina como cristianos, lo que creemos doctrinalmente. Y acuérdense, lo que ustedes crean doctrinalmente sobre lo que dice la Biblia va a moldear todas las decisiones de las áreas de sus vidas. O sea, es lo que yo pienso sobre la soberanía de Dios, la elección de Dios, la misericordia, la gracia. Todas esas cosas que son doctrinales van a tener algún tipo de repercusión en mi vida práctica y diaria. Y quiero que lo vean. Hoy voy a tratar de darle esa aplicación a todo esto para que no sientan que todo esto es tan abstracto nada más, ¿no? Ay, sí, la elección de Israel y Isaac y Jacob ¿no? O sea, de repente pueden sentir que esto está lejos de ustedes y quiero mostrarles cómo es que no está lejos de ustedes y cómo ustedes pueden aplicar esto hoy mismo. El ejemplo que da Pablo de Isaac dice en el versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta. Esta es la promesa. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Sí? Tendrá un hijo. Y no solo esto. Bueno, este es el siguiente ejemplo, perdón. Versículo 9. Ahora, esto ya lo mencionó Pablo en el versículo 7. En Isaac será llamada descendencia, que es una cita de Génesis 21:12. Ahorita está citando de Génesis 18:10. ¿Qué es lo que pasó en Abraham? ¿Por qué saca este ejemplo Pablo? Para hablar de por qué la palabra de Dios no ha fallado. ¿Por qué creen? Vamos a pensar un poco en esta historia que está tratando de narrar Pablo y recordarles a sus lectores. Pablo asume que entienden perfectamente bien de qué está hablando, ¿no? Con Abraham, Isaac. ¿Se acuerdan de esta historia? Con Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Dios le dijo a Abraham que él sería básicamente el padre de una gran nación a través de la cual serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Eso está en Génesis 12. Y le da esta promesa y después pasa el tiempo, ¿no? Y lo chistoso de la promesa era que Abraham no tenía hijos. Entonces, a través de tu descendencia voy a ser una gran nación y además voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Y qué pasa? Dice Abraham, pues está padre, ¿no? Entonces me vas a dar hijos. O sea, es una conclusión lógica aquí. ¿Y qué pasa? Pasa el tiempo. No tienen hijos. Entonces Abraham pues dice, pues a ver, Dios me está prometiendo algo, pero como que no está logrando hacerlo. Como que Dios le está fallando aquí su plan en mi vida, ¿no? Abraham, esta es su perspectiva con respecto a lo que Dios le había dicho. Sí, yo voy a cumplir estas promesas en ti. ¿Y qué pasa? Nada. Entonces, nuevamente, este es el punto. Parece que Dios ha fallado. ¿Con quién? Con Abraham, ¿no? Parece que falló. Lo cual lleva a Abraham a hacer algo. Dice, como parece que Dios falló, como parece que no puede cumplir sus promesas, creo que es tiempo de echarle la mano a Dios, ¿no? Así es como lo pensó Abraham. Digo, ya es tiempo de que yo haga algo, ni modo que me quede aquí con los brazos cruzados, nada más esperando a que Dios solucione este problema que tiene Dios. Entonces,
yo tengo muchos buenos recursos aquí, uno de los cuales es una concubina o una esclava más bien, y esto hasta es parte de un plan junto con Sara, ¿no? Es decir, pues mira, yo no te puedo dar hijos, a lo mejor Dios está pensando que pues, sea esta mujer. ¿Y qué hace Abraham? Pues dijo, pues sí, a lo mejor. Entonces va y tiene un hijo con Agar, ¿no? Y para Abraham ya había solucionado el problema de Dios. Dice, aquí está, ahora sí, ya tengo un hijo, ahora sí Dios, ya puedes cumplir tu promesa para con todo lo que querías hacer. De eso de descendencia, eso de bendecir a las naciones. Ahora sí Dios, ya te puse todo aquí para que ahora sí lo puedas lograr, ¿no? Entonces Abraham recibe la promesa de Dios y Abraham buscó recibir el cumplimiento de la promesa a través de su propio esfuerzo. ¿Sí? Pero, ¿Dios qué dijo? Así no funciona, ¿no? Dios le dijo, no va a ser a través de Ismael. Ahora, en la Biblia, esta historia, especialmente en Gálatas 4, ya hemos estudiado Gálatas 4, especialmente en Gálatas 4, nos muestra que esta historia se convierte como una especie de alegoría de nuestra propia salvación. Esto es una muestra de cómo funciona la salvación de cada creyente. ¿Qué es la salvación? O más bien, ¿de qué depende la salvación? Aquí está el punto, piénsenlo que acaba de pasar con Abraham y piensen ahora, trasládenlo, porque aquí está hablando Pablo de cómo es que la palabra de Dios no ha fallado. Aquí está hablando Pablo de la elección de Dios y de su soberanía y su control sobre todas las cosas, y usa esta historia como un ejemplo. Ahora entonces, piénsenlo, porque Dios quiere que lo piensen, por eso puso esto aquí, ¿no? Dijo, a ver, ¿no tienen un problema con esto de que si la palabra de Dios ha fallado? Sí, Señor, tengo un problema con esto, ayúdame a entenderlo. Bueno, aquí está, piensa en la historia de Abraham y Sara con Isaac. Piensa en qué pasó aquí y yo he puesto esta historia como una alegoría de lo que ha pasado en tu propia vida con la elección que Dios ha hecho de tu vida y de tu salvación. Lo cual es que la salvación es un evento sobrenatural. ¿Y de quién depende? De Dios y nada más de Dios. Dios es el responsable de la salvación de cada una de nuestras vidas. Es Dios. Y Sara era estéril, ¿no? Especialmente por su edad. Especialmente por su edad. Ya una persona de edad avanzada, no hay manera. Eso es imposible. No hay nada que Abraham y Sara podían hacer para que Sara tuviera un bebé. Nada. Porque era estéril. Era algo imposible para ellos de lograr. Por eso en su desesperación recurren a Agar. ¿No? Si yo no puedo hacerlo, veo que esto es imposible, así que yo voy a buscar mis propios recursos, mi propio esfuerzo para lograr que Dios haga su obra en mi vida. ¿Empiezan a ver dónde está el peso aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué pasa en la salvación de tu vida? Que tú y yo seamos salvos es imposible. Imposible. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ser salvos. Nada. Clínicamente hemos sido declarados estériles. Tú no puedes producir lo que necesitas.
para que las promesas de Dios se cumplan en tu vida. No lo tienes. No hay nada que tú tengas en ti mismo ni en tu esfuerzo a través de lo cual Dios cumpla sus promesas para tu vida. ¿Qué se necesita? Una obra sobrenatural, un milagro de Dios. Y cuando eso suceda, quedará claro que fue a través de la elección y de la obra absoluta de Dios que tú eres salvo. Tiene que quedarte claro. No es porque tú llegas delante de Dios y dices, mira Dios, ¿ya hice esto? Entonces ya se te va a hacer más fácil, ¿no? Ya te empecé a preparar aquí el camino para que tú ahora sí me puedas salvar, ¿no? Y miren, la importancia de esto es que así piensa la gente. Si ustedes le preguntaran, salieran de aquí y le preguntaran a la gente si son salvos o si murieran hoy, si estarían en el cielo, o sea, hay muchas preguntas que podrías plantearle a alguien y por lo regular la respuesta siempre va a tener que ver con ¿qué he hecho yo? ¿No? Bueno, es que depende de, pues si Dios ve que le he echado ganas, pues sí, es una buena persona, sí, tengo fe en Él. Entonces ya empiezas a pensar todo lo que tú has hecho y usas eso como la base sobre la cual Dios puede cumplir sus promesas para ti. Cuando esta historia muestra que esa no es la base sobre la cual Dios va a cumplir sus promesas para ti, Dios es su misma base sobre la cual cumple las promesas. Si Dios cumple es por Dios. Dios cumple porque Dios es el responsable de cumplir, no porque nosotros hagamos o no hagamos algo. Daniel le estaba mencionando algo sobre eso hoy en la mañana, ¿no? ¿Qué podemos hacer o no hacer? Nada. Dios va a hacer todo. Entonces, aquí Pablo quiere mostrarnos la independencia de la decisión, de la soberanía de Dios y de la manera sobrenatural en la que Él actúa para hacer que suceda lo que Él quiere que suceda. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué es que no la palabra de Dios no ha fallado? Porque Dios decidió cómo quería cumplir esa promesa y a través de quién. Y solamente a través de aquellos, en los cuales fuera un acto sobrenatural, dependiente de Dios, no de sangre, no de linaje, solamente a través de ellos se haría verdad la promesa. ¿Entienden? Es la respuesta, parte de la respuesta de esta objeción. ¿Están pensando conmigo? ¿O solito yo estoy aquí razonando esto? Entonces, Dios rechazó cumplir su promesa a través del esfuerzo de Abraham. Dios dice, yo cumplo mi promesa no a través de lo que se logra humanamente y naturalmente, como es un linaje de sangre, sino a través de lo que yo hago sobrenaturalmente y que es absolutamente dependiente de mí. ¿Sí? ¿Lo ven? Ahí vamos, ¿no? Así está pensando Pablo, así hay que pensar nosotros. ¿Qué está en la mente de Pablo aquí? Número 2, este es el segundo ejemplo que usa Pablo. Es el ejemplo de Jacob. Bueno, y miren, nada más para dejárselos claro. Vamos a Gálatas 4. Quiero que lo vean ahí, para que no piensen que nada más les invento cosas. Dice el versículo 21 de Gálatas 4. Claro, este no es el tema en sí, no vamos a desarrollar todo lo que dice aquí, pero aquí está algo paralelo a lo que hemos estado viendo. Dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque, y acuérdense, estamos contrastando estas dos cosas, el esfuerzo humano y la obra sobrenatural de Dios. Esos son los dos aspectos que se contrastan. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, o sea, según el esfuerzo humano, más el de la libre por la promesa, es decir, por la obra sobrenatural y soberana de Dios. ¿Sí? Lo cual es una alegoría.
Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, es decir, para condenación, porque piensas que puedes salvarte por tus obras, porque eres una buena persona, por eso serás condenado. Eso es lo que significa. Y es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Bueno, más la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre, es decir, los que han recibido las promesas a través de una obra sobrenatural y soberana de Dios. Ella es madre de todos nosotros. Bueno, la libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril. O sea, tú que no puedes, tú que no tienes los recursos para hacerlo por tus propias obras, regocíjate, porrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros somos como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. O sea, desecha esta idea de que tú puedes llegar a Dios a través de tus propios esfuerzos y que Dios te va a aceptar por eso, porque eres una buena persona. Sácate de la mente esa idea. Tú tienes que venir a través de esta idea de que vas a recibir las promesas hechas a Abraham, porque pones tu fe en el descendiente de Abraham, Jesucristo, el Mesías de los judíos, derramando su sangre, siendo el sacrificio por toda la humanidad. Tú lo ves a Él y automáticamente quedas injertado dentro de todas estas promesas que tienen que ver con la salvación de nuestras almas, la salvación eterna. ¿Entienden? Bueno, esto es todo lo que está aquí. Gálatas 4, Romanos 9. Ustedes tienen que entender cómo es que Dios ha hecho la obra y no son ustedes. Dios los ha escogido, Dios hace lo que Él quiere para cumplir sus pactos. Y la manera que Dios lo hace es a través de la fe y a través de la obra que es absolutamente dependiente de Él y de lo que Jesús hizo en la cruz. Bueno, el segundo ejemplo que usa Pablo en Romanos 9 es el ejemplo de Jacob, porque dice el versículo 10, y no solo esto, o sea, no solo es el ejemplo de Abraham y Sara, también hay otro ejemplo, y aquí puedes ver la elección de Dios, puedes ver que no depende de obras, puedes ver que no depende del esfuerzo humano, porque a lo mejor alguien podría decir, bueno, claro, Abraham y Sara, pues es que Agar era gentil. Claro, Dios la rechazó a ella, ¿no? Se tendrían que venir por Sara. Pero el chiste era descender de Sara, ¿no? O sea, ser hijo de Sara, estar en su vientre de Sara, para que pues ya aplicara la promesa para ti. No era tanto Dios, era el hecho de que pues, sí tenía que ser Sara, ¿no? Como esposa legítima de Abraham. ¿Alguien ya podría estar pensando así? Claro, sí entiendo. Entonces, para destruir ese argumento, Pablo dice, y no solo el caso de Abraham y Sara. De hecho, hay un caso que es todavía más complicado. ¿Por qué es más complicado este caso? Porque ahora dice Rebeca. Y aquí el énfasis que Pablo está haciendo les deja muy claro que eso es exactamente lo que está pensando. Porque dice, vean el caso de Rebeca. Concibió de ¿quién? De uno, de Isaac. O sea, aquí el padre es el mismo y también la madre es la misma. Entonces aquí no puedes decir, es que es un cierto privilegio que viene por ser hijo de cierta persona, que ahí sí aplica y en otro no. No, porque dice que cuando Rebeca concibió de uno mellizos,
de Isaac nuestro padre. Y se pueden brincar al versículo 12, porque el versículo 11 es un paréntesis aquí de explicación. La idea es, se le dijo, el mayor servirá al menor. Es decir, Dios escogió a uno de esos dos y dijo, a través de él lo voy a hacer, ¿no? A través de él voy a hacer mi plan. Pero aquí el versículo 11 es un paréntesis que pone Pablo para dejar bien en claro qué es lo que quiere que entendamos. ¿Qué es lo que quiere que entendamos? Dice, pues, todavía ni siquiera nacían. Ahí estaban dentro del vientre todavía de Rebeca y Dios ya estaba diciendo, este sí, este no. Y todavía no solamente estaban en el vientre de Rebeca, sino que Pablo quiere que quede claro, todavía no habían hecho nada, ni bueno ni mal. ¿Por qué actúa Dios así? O sea, el punto de Pablo es, Dios nos esperó a ver quién de los dos es el más obediente, el más fiel, el que más fe tenga, ese, ¿no? Ese es el que voy a usar. ¿Y eso usó Dios? Porque si fuera así, no sería conforme al propósito de Dios, sería conforme al propósito del hombre. El que le echa ganas, ese gana, ¿no? Esa sería la filosofía de la vida cristiana. Y esa no es la filosofía que tiene Dios para la vida cristiana. Él dice, lo hago así para que el propósito de Dios, mi propósito, conforme a la elección, permanezca. Es decir, que ustedes entiendan que yo soy el autor, el que está debajo como fundamento de todo lo bueno que ustedes poseen. No ustedes. No por las obras, aquí queda claro, no por las obras, sino por el que llama. O sea, hablen de una manera de destruir nuestro orgullo, ¿no? Les ha sacado, este pasaje tiene la manera de sacar toda base de orgullo de debajo de nuestros pies. ¿No es cierto? ¿Por qué estás aquí? No, pues porque tengo mucha fe y le echo muchas ganas y pues estoy buscando a Dios y pues ya sabes, ¿no? O sea, soy una buena persona y podríamos empezar a sentir eso, ¿no? Y decir, pues hay una razón por la que estamos aquí, que somos nosotros. Y este pasaje dice, no, no son ustedes. La razón por la que ustedes están aquí no son ustedes. La razón por la que ustedes están aquí es Dios. ¿Por qué has creído? ¿Cuál es la razón de tu fe en el sacrificio de Jesús para salvación? ¿Que tienes más fe que otros? ¿O la fe correcta que otros no tienen? Pues sí. ¿Pero por qué tienes esa fe? ¿De dónde viene esa fe? ¿Quién te dio esa fe? Dios. Dios es el que escoge, Dios es el que llama, Dios es el que hace. Ahora entienden por qué les recomendaba el libro del evangelismo y la soberanía de Dios, ¿no? Porque es inevitable, hermanos, es inevitable. No les digo algunos sí, algunos no. Creo que para todos los que objetivamente piensan estas cosas que estamos diciendo, es inevitable que empiecen a sentir un conflicto interno sobre lo que estamos diciendo. A ver, hermanos, entonces, si soy yo, no soy yo, es Dios, es el hombre, pero entonces, si Dios escoge, Dios hace lo que Él quiere, tiene todo este derecho y toda esta autoridad para escoger,
para rechazar. Entonces, ¿le echo ganas o no? ¿No? O sea, entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que no le eche ganas? Que entonces sí me quede ahí en mi casa y diga, a ver, pues, ¿qué va a hacer Dios con mi vida? ¿No? Y estar como esperando, a ver, pues es Dios el que actúa, no yo. Y entonces cuando alguien está en mi camino y alguien está en mi trabajo y me está preguntando sobre el evangelio, digo, bueno, pero es que Dios es el que lo va a salvar. Entonces, pues yo, ¿qué le voy a decir? Pues yo para qué lo evangelizo, ¿no? Yo para qué le comparto el evangelio si Dios es el que hace esa obra de dar la fe y convertir a la gente. ¿Entienden? Aquí empieza a haber un conflicto real, genuino. Pablo va a lidiar con esto. Esto es parte del Romanos 9, no se preocupen. Vamos juntos a lidiar con esto, pero por eso les recomendaba ese libro. El Evangelismo y la Soberanía de Dios de J.I. Packer habla en más detalle sobre este punto, de una manera bíblica. Creo que hay algunos autores, honestamente, que no están lidiando con esta cuestión en términos bíblicos. Tenemos que tratar de ser fieles a lo que está diciendo aquí. ¿Se acuerdan? Si no tiene sentido, ¿quién está mal? Yo estoy mal, ¿no? Algo no entiendo yo bien, algo en alguna área no pienso yo correctamente. Entonces, no voy a cambiar la Biblia para que se acomode a mi manera de pensar. Yo voy a empezar a pensar de acuerdo a lo que estoy viendo que la Biblia está diciendo y tratar de ser fiel a lo que está diciendo. Y creo que la fuerza de este pasaje es muy obvia. Que Dios escoge con la base de Dios únicamente. Ahora, eso no quiere decir, hermanos, que nuestras acciones no importan. ¿Ok? No quiere decir que lo que tú haces o no haces no importa. Sí importa. No quiere decir que nuestra entrada final al reino de Dios sea incondicional. Sí es condicional, es decir, Dios sí actúa con la fe como factor de condición para salvarnos. Lo que significa nada más es que el fundamento más grande y final de todas las cosas es Dios. Dios actúa no a pesar de nuestras decisiones, sino a través de nuestras decisiones. ¿Entienden? Y vamos a seguir hablando de esto, o sea, no se preocupen, hoy no estoy tratando de resolver todos los misterios que hay en la Biblia, porque en primera, no creo que nunca pueda hacer eso. Y en segunda, porque toma tiempo meditar en esto y Romanos 9 es uno de esos capítulos que hay que estarlo meditando un rato porque sigue lidiando con esto y les aseguro, hermanos, el resto de tiempo que existe esta iglesia vamos a seguir lidiando con este asunto. Porque es un asunto difícil y hay que seguirlo meditando y hay que seguirlo pensando. Entonces, quiero nada más terminar esta parte de Jacob con lo último que dice Pablo. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y eso lo está sacando Pablo de Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3. Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Y Malaquías 1, versículos 2 y 3. Así que suena chistoso decirlo, pero espero que hoy se queden con muchas dudas. Espero que hoy se queden con muchas tensiones con respecto a lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque vamos a seguir desarrollando esto. Pero si ustedes empiezan a sentir tensión y ustedes empiezan a sentir conflicto sobre lo que se dice, quiere decir que lo están pensando. Y eso es lo que quiero que piensen.
Y estos pasajes están diseñados para eso, para empezar a crear en nosotros una serie de preguntas, una serie de inquietudes que podamos llevar delante de Dios y decir: Señor, ayúdame a entender esto, ayúdame a discernir qué estás tratando de decirme con tu palabra, porque sé que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, y sé que esto tiene algo que ver con mi vida. Ayúdame a entender qué es. Vean lo que dice Malaquías 1, 2 y 3. Ahora, de aquí Pablo saca la última parte de lo que leímos de a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. La primera aplicación práctica de lo que estamos hablando ahorita es: siéntete amado por Dios. Siéntete amado por Dios. Es la primera aplicación práctica de este pasaje. Porque nosotros a veces no nos sentimos así, como se sentía Israel, diciendo: Señor, ¿cómo es que me amas otra vez? ¿Cómo es que todas estas circunstancias que estoy viviendo en mi vida ahorita, tan difíciles, cómo es que me amas? No veo tu amor. No veo por dónde va la cosa. ¿No se sienten así a veces? Sí, como cristianos a veces no nos sentimos amados por Dios. Y la primera cosa que este pasaje está diseñado para hacer en nuestras vidas es recordarnos lo que significa ser amado por Dios, que es Dios diciéndonos: no te escogí. Aquí estás. ¿Y sabes qué? No eres tú. No es nada que tú hubieras hecho o no hecho. Yo te amé y por eso te escogí, y estoy haciendo una obra en tu vida que debe de ser más que suficiente evidencia de que te amo. Porque por otro lado está Esaú. ¿Y qué dice de Esaú? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y versículo 3 dice: y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. ¿Quieres saber qué significa en la Biblia cuando dice yo aborrecí a Esaú? Eso significa. No es nada más, porque algunos teólogos y algunos comentaristas dicen, no, para suavizar la cosa, ¿no? Dicen, cuando dice a Esaú aborrecí, nada más quiere decir, a Esaú lo amé menos. O sea, a Jacob lo amé más, pero a Esaú menos. No, eso no significa. Pues lee de dónde lo está sacando Pablo. Pablo de aquí está sacando su teología, ¿no? Malaquías 1. Y lo que significa es dos cosas. Una, entregarlo a su propia impiedad. O sea, lo que ya eres. Dejarte ser lo que ya eres. Cuando dice en el versículo 4, ellos edificarán y yo destruiré y les llamarán territorio de impiedad. O sea, Dios no está siendo injusto aquí, ¿o sí? Ellos son impíos. Esaú es impío. Entonces Dios simplemente lo está dejando ser lo que es.
Romanos 1 debe de venirles a la mente. Hace rato estábamos hablando de esto. Muy práctico. Romanos 1, donde Dios pone el homosexualismo como un juicio de su parte, darles lo que quieren. ¿Quieren eso? Sale. Adelante, háganlo. Cuidado, hermanos. Cuidado con que Dios nos dé lo que queremos. Porque si Dios nos diera lo que realmente quisiéramos, sería un juicio de parte de Dios. Porque nuestros corazones están inclinados hacia el pecado, es nuestra naturaleza. Siempre queremos lo que es en contra de lo que Dios quiere. Es decir, siempre queremos rebelarnos contra Dios, siempre queremos ser independientes a Dios y nuestros deseos siempre van a tener esa inclinación hacia el pecado. Siempre. Entonces, el juicio de Dios, el aborrecimiento de Dios simplemente empieza por decir, está bien, haz lo que quieras, lo que desea tu corazón. Y eso te condenará. Y número 2, significa también, o sea, por un lado tenemos a Dios en un sentido pasivo, diciendo ahí está, haz lo que tú quieras, y por otro lado, en un sentido más activo, haciendo un juicio y actuando en ira contra la impiedad. Entonces tenemos dos aspectos de esta idea de a Esaú aborrecí. Por un lado, entregar a nuestra propia impiedad, por otro lado, juzgar y condenar finalmente esa impiedad. Ahora, no es injusto Dios. ¿Por qué no es injusto? Bueno, eso viene en Romanos 9, pero más adelante, no lo vamos a ver en sí hoy todo. Pero la razón por la que no es injusto es porque lo que merecemos es la condenación y el juicio final de Dios. Eso es lo que merecemos todos. Entonces, si quisieras verlo por el lado de si Dios es justo o no, lo que no es justo es que nos salve. Eso es lo que no es justo. Eso es lo que no tiene sentido. Pero no debería de causar en nosotros tanto conflicto el decir que Dios a algunos condena y deja su propio pecado, porque eso es exactamente lo que cada uno de nosotros merecemos. Y Dios lo debería de haber hecho con toda la humanidad y todas las generaciones que ha habido. Y escogió no hacerlo, escogió salvar a algunos. Y entre ellos estamos aquí nosotros. ¿Por qué? No sé, qué cosa tan increíble, ¿no? Aquí estoy, Dios. ¿Merezco estar aquí? No, no merezco estar aquí. ¿Merezco ser salvo por tu gracia? ¿Merezco que hayas puesto tus ojos en mí? No, no merezco. No hay nada en mí que me dé el derecho a estar delante de ti. Solamente es a través de tu elección soberana y de tu Hijo Jesucristo delante de mí como sacrificio que toma mi lugar, que yo puedo decir gracias, Dios. Gracias. ¿Qué más le vas a decir a Dios? No hay nadie que el día que esté siendo condenado al infierno diga, yo no merezco esto. Nadie. En el día del juicio será evidente que todos merecíamos eso. Entonces, cierro este pasaje de Romanos 9 con esta pregunta. Ya vimos el ejemplo de Isaac, vimos el ejemplo de Jacob. Entonces nos preguntamos, esta es la conclusión. ¿Cuál es el ejemplo en nosotros de que la palabra de Dios no ha fallado? ¿Cuál es? Que aquí estamos, ¿no? No ha fallado porque aquí estoy.
Yo soy recipiente de las promesas. Yo soy parte de lo que se trataba cuando Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Dios sí está cumpliendo su promesa, porque aquí estoy yo. Yo soy parte de la razón por la cual Dios no ha fallado. Yo soy un vivo testimonio de que Dios sí cumple lo que promete. Si Dios no cumpliera lo que prometería, no habría ya nadie que creyera en el Mesías. Entonces sí podríamos decir Dios falló. Pero Dios no ha fallado, porque siempre mantiene un remanente de personas que siguen creyendo en Cristo como su Mesías. Y ellos son los que tenía en mente cuando dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Los que no son hijos según la carne, sino hijos según la promesa. Eso es lo que tenía en mente Dios. Entonces, podemos cada uno de nosotros, hay muchas cosas aquí obviamente, pero una de ellas es pensar si somos hijos de obras o hijos de fe, de acuerdo a lo que dice aquí, hijos según la carne o hijos según la promesa. Eso es lo que significa. Y entender, hermanos, esto es algo muy importante, entender que el mismo milagro requerido para convertir a un judío en verdadero judío es el mismo milagro que se requiere para convertir a un gentil en verdadero judío. No hay diferencia aquí. ¿Entienden? ¿Quieres un judío que sea un verdadero judío? Va a requerir la misma obra sobrenatural de Dios para que un gentil se convierta en un verdadero judío. Porque no es algo de sangre, no es algo que de herencia, no es algo porque yo soy judío en mi nombre, en mi apellido, en mis ancestros. Soy judío porque recibo las promesas de Dios que tienen que ver con la eternidad y con su Hijo Jesucristo, el Mesías de los judíos. Bueno, hasta aquí está suficiente para pensar por hoy, ¿no? Porque viene más y viene esta parte precisamente de la injusticia de Dios, si Dios está siendo injusto o no. Pero además quiero también que todavía podamos hablar un poco más acerca de este punto específicamente. ¿Por qué por fe? ¿Por qué así, Señor? ¿No? ¿Por qué es por fe? ¿Por qué no decir, pues sí, pues los que se porten mejor, ¿no? Como calificaciones de la escuela. Saca 6, de 6 para acá pasan, de 5 para acá reprueban, punto. O sea, ¿qué movió a Dios a hacer las cosas de esta manera a lo largo de la historia de la humanidad y no de otra? Pero de eso se trata. Vamos a seguir meditando sobre eso en los próximos domingos.